Hola a todos y bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a dejar de ver el cuerpo humano como un simple conjunto de órganos y vamos a pensarlo como lo que realmente es: una magnífica, densa y completamente silenciosa tormenta eléctrica. Una tormenta que literalmente está ocurriendo en nuestro interior cada fracción de milisegundo. Es alucinante. Y esto nos lleva a una pregunta que casi parece filosofía pura, pero que en realidad esconde una ingeniería biológica deslumbrante. ¿Cómo viaja un pensamiento? O, yéndonos a la anatomía dura y pura, ¿cómo narices se mueven exactamente las sensaciones físicas o las ideas a través del tejido vivo? Bueno, para darle sentido a toda esta maraña de información clínica, vamos a estructurar este recorrido visual en 5 bloques clave. Primero, veremos los cables y cruces neuronales. Luego pasaremos a los sensores de la realidad. En tercer lugar, la ejecución de las órdenes. Después mapearemos las autopistas y mapas corporales. Y, para cerrar, veremos qué pasa cuando el sistema falla. Empezamos con el primer bloque: cables y cruces neuronales. Vamos a echar un vistazo a los cimientos, a la arquitectura pura que transporta esos impulsos eléctricos por todo el organismo. Vale, vamos a meter las manos en la masa recordando esa famosa clasificación de Erlanger y Gasser. Es fascinante ver cómo conviven dos redes que no tienen nada que ver la una con la otra. Por un lado tenemos las fibras mielínicas, los grupos A y B, que son, para entendernos, auténticos trenes bala de alta velocidad. Tienen su funda aislante y esos huecos llamados nódulos de Rambier que les permiten una conducción saltatoria rapidísima, fundamental para esos reflejos de supervivencia donde cada microsegundo es oro. Pero luego, por otro lado, están las fibras amielínicas del grupo C. Estos son los caminos de tierra lentos y de conducción continua. Y ojo que la biología es muy lista. Estas vías ahorran muchísima energía celular. Es la estrategia perfecta para mandar señales que no necesitan ir a la velocidad del sonido, como el dolor crónico o las órdenes digestivas. Claro, y todo esto nos lleva a lo que pasa cuando un cable se topa con otro, es decir, la sinapsis. Ya sabéis que la inmensa mayoría de nuestro cerebro tira de sinapsis químicas. Podemos imaginarlas como redactar un correo electrónico. Mecánicamente son un poco más lentas y van en una sola dirección, pero tienen una ventaja brutal, y es que se pueden modificar, filtrar y amplificar. Así es exactamente como forjamos la memoria y el aprendizaje biológico. Frente a esto tenemos las sinapsis eléctricas, que operan más bien como un firme apretón de manos. Son túneles instantáneos bidireccionales donde la información pasa a capón, sin alterarse. Es una comunicación mucho más rígida, sí, pero absolutamente vital para que, por ejemplo, millones de células de nuestro corazón consigan latir con una sincronía perfecta. No hay margen de error. Pasamos al bloque 2, sensores de la realidad. Ya conocemos la red interna, así que ahora toca irnos a la frontera, a la periferia, para conocer a los transductores que meten la realidad física en nuestros circuitos. Pues bien, resulta que nuestros sensores más básicos son, literalmente, cables pelados. Hablamos de las terminaciones nerviosas libres no encapsuladas, que se encargan de recoger los datos de pura supervivencia, como el dolor crudo y la temperatura. Luego, tenemos la presión constante, que está vigilada implacablemente por los discos de Merkel. Y por si fuera poco, una red de sensores microscópicos vigila cada folículo capilar. Pensadlo un momento, son capaces de detectar si un solo vello de nuestra piel se mueve tan solo 1 milímetro. Una auténtica locura. Ahora, lo que resulta verdaderamente brillante de esta estructura es ver cómo evoluciona cuando encapsula esos nervios. Fijaos en el corpúsculo de Meissner. Modifica las células que rodean el nervio justo para darnos ese tacto fino y discriminativo. Esta sensibilidad tan exquisita es exactamente lo que nos permite interpretar texturas súper complejas con las yemas de los dedos o incluso leer el relieve del Braille. Y la cosa va más con este otro milagro arquitectónico, el corpúsculo de Pacini. Aquí la forma dicta completamente la función. Fijaos en que tienen láminas concéntricas, casi como si fuera una cebolla. Y este diseño no está ahí por casualidad, funciona como un filtro mecánico que anula por completo a la presión física continua. ¿Para qué? Pues para permitir que el nervio central capte única y exclusivamente las vibraciones de alta frecuencia. Es ingeniería pura. Y esto nos lleva al tercer bloque, la ejecución de las órdenes. Porque, claro, todo este torrente de información que entra exige respuestas súper precisas. Vamos a ver la interfaz de salida, el momento en el que el sistema eléctrico le dice a la maquinaria física que se ponga en marcha. Si hablamos de movimiento voluntario en los músculos esqueléticos, el sistema usa una interfaz que es como un ataque quirúrgico guiado por láser. Hablo, por supuesto, de la placa motora terminal. Aquí el cable pierde su aislante y suelta acetilcolina en un hueco altamente especializado. Esta entrega, tan sumamente dirigida, es lo que provoca una contracción voluntaria, violenta, súper precisa e instantánea del músculo estriado. Y aquí viene el contraste estratégico de nuestro sistema efector. Mientras que esos músculos voluntarios necesitan una precisión quirúrgica brutal, los músculos involuntarios, como el tejido liso del intestino o el corazón, tiran por un camino completamente distinto,
Usan redes difusas. Tienen unas pequeñas varicosidades a lo largo del nervio que funcionan literalmente como aspersores, sudando despacito los neurotransmisores sobre grandes áreas de células. Así es como se garantizan esas funciones de fondo prolongadas y rítmicas que nos mantienen vivos sin que nos demos cuenta. Pasamos al punto 4, autopistas y mapas corporales. Vamos a alejar un poco el zoom y salir del nivel microscópico para ver cómo narices se organizan estos millones de cablecitos por toda la geografía de nuestro cuerpo. Si miramos la anatomía pura, resulta que estamos divididos en franjas cartográficas, los famosos dermatomas. Pero la genialidad de esto está en sus fronteras. No son líneas exactas dibujadas con tiralíneas, que se solapan de una manera exagerada, montándose unas sobre otras. Es una magnífica póliza de seguro de la evolución. Y por esta misma redundancia, es por lo que si queremos anestesiar quirúrgicamente y por completo un solo sector de la piel, tenemos que bloquear simultáneamente hasta 3 raíces nerviosas adyacentes. Conforme toda esta información de los sentidos y del movimiento viaja hacia el centro, los cables se van juntando en inmensas autopistas biológicas, enredándose en unos cuadros de mando gigantes que llamamos plexos. Estos nudos son vitales para distribuir las señales, pero claro, es precisamente en estos cruces tan masivos donde una lesión puede desencadenar las peores reacciones en cadena. Y así llegamos al último bloque, el número 5, cuando el sistema falla. Ahora que ya entendemos cómo funciona la arquitectura en condiciones normales, vamos a ver qué pasa en el mundo clínico real cuando esta maquinaria colapsa. Hay una frase médica súper conocida que dice C3, 4 y 5 mantienen al diafragma vivo. Y la verdad es que refleja con una crudeza asombrosa la inmensa fragilidad que tiene el plexo cervical. Pensadlo bien, un traumatismo grave que fracture esas vértebras y corte los nervios raquídeos superiores va a paralizar el nervio frénico de manera fulminante, y la consecuencia directa es que el diafragma pierde instantáneamente su capacidad de contraerse, provocando un paro respiratorio si no hay una intervención artificial inmediata. Pero a veces los fallos son como un rompecabezas misterioso. Fijaos en el plexo braquial y el famoso síndrome de Horner. Resulta que un tirón fuerte o un desgarro en el hombro puede hacer que la pupila se encoja y el párpado se caiga. ¿Qué tiene que ver el hombro con el ojo? Pues la anatomía pura lo explica todo. Resulta que hay fibras nerviosas simpáticas que, literalmente, hacen autostop. Se suben como polizones desde los nervios del brazo para viajar por las arterias del cuello hasta llegar a los ojos. Así que si rompes el nervio en la raíz del hombro, te estás cargando el puente directo hacia esa parte de la mirada. Curioso, ¿verdad? El panorama se vuelve bastante más sombrío cuando bajamos al plexo lumbosacro. Si un trauma daña las raíces inferiores, se desencadena un escenario devastador donde de golpe desaparece nuestra autonomía más íntima y vital. Hablamos de consecuencias clínicas directas derivadas de esa desconexión eléctrica, como una incontinencia absoluta por la aparición de una vejiga autónoma por rebosamiento, una disfunción intestinal completa y la anulación total de la función eréctil. Pero ojo, que no solo los grandes traumas rompen el equilibrio corporal. Vamos a volver a hacer zoom al nivel puramente microscópico, directo a las sinapsis químicas que vimos al principio. Como nos expone la literatura clínica, los delirios y esa percepción tan alterada que vemos en la esquizofrenia paranoide tienen su origen anatómico en un fallo de regulación, concretamente una hiperfunción, un exceso del neurotransmisor dopamina inundando los receptores de 2. Igual que una sobrecarga eléctrica hace saltar los plomos de un panel, este exceso químico distorsiona por completo cómo procesamos la realidad. Así que, después de haber cartografiado todo esto, desde la sinapsis química más diminuta hasta esas inmensas autopistas neuronales que deciden nuestro destino físico y mental, nos queda una reflexión bastante profunda. Viendo de cerca toda esta ingeniería tan exquisita y tan frágil a la vez, ¿llegamos realmente alguna vez a ser conscientes de esta silenciosa e incansable tormenta eléctrica? Una tormenta biológica que segundo a segundo es la que nos ancla a la realidad y a la vida misma. Ojalá este resumen explicativo os haya despertado la misma fascinación que sentimos nosotros por esta máquina absolutamente perfecta que habitamos. Gracias por acompañarnos.